3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts. Wanna Geeks. Los sueños significan todo. Son las historias que nos contamos de lo que podría ser, de quién podríamos ser. Esta es una frase de Robert Ford, un personaje de Westworld, y la digo porque hoy estamos aquí para hablar de Westworld a razón de la nueva temporada que se acaba de estrenar en HBO Max y HBO. Y para hablar de ella está aquí el fan más grande de Westworld del área limítrofe. Bueno, dice que de la Ciudad de México por lo menos. Irving Pérez, de nuevo, bienvenido a Wanna Geeks. Hola, mucho gusto, muchos saludos de verlos. Muchos gustos, mucho saludo, ¿no? Sí, y se también me cruzan los cables, perdón. Joaquín, echando acá el paro del análisis de los temas, que por cierto, esto es una opinión personal y a lo mejor es porque es nuestro programa, pero siento que Wanna Geeks cada día está más bueno, ¿eh? Entonces les recomiendo, si se acaban de integrar, que le sigan echando candela, nos sigan acompañando. ¿Cómo estás, Juac? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Un saludo a Irving, un saludo para ti, Ricardo, y a Héctor siempre atrás de los controles. En los controles, claro, Héctor aquí al tiro. Y bueno, a ver, vamos a comentar. Llega la 4ª temporada y quisiera empezar con Irving. ¿Por qué eres tan fan? O sea, haz de cuenta que yo soy un vato así que sientes que vale la pena decirle que la vea. ¿Por qué dirías que la vea alguien? Una de las razones como bien personales de las cuales podría decirte es, número uno, no soy tan fan de la televisión, porque tengo mucha desidia. Entonces soy persona más de películas. Claro, porque te enseñan lo que necesitas en esas 2 horas. Exactamente, y me puedo clavar y la puedo volver a ver y la puedo volver a ver. Y ahora que estamos en esta época dorada de que hay tantas opciones de entretenimiento, o sea, literal, no importa si nada más puedes contratar un solo servicio de streaming, ya sea HBO o Netflix o Disney o lo que sea, va a haber muchas cosas bien interesantes para ti y obviamente eso te da como option paralysis de que no sabes qué hacer. Entonces, para mí que option paralysis y le sumas luego encima la desidia y luego el hecho de que haya como shows que piden como demasiado tiempo de tu vida, hace que tus opciones como se vean muy limitadas y digas, ay no sé qué hacer. Westworld es como un show cargado de absolutamente todas las cosas que a mí en lo particular me gustan. Entonces ahí ya va apelando como un poco a al tipo de persona. ¿Qué son qué? ¿Y cuáles podrían ser estas? O sea, número uno es un show de ciencia ficción. Ahí está. Y habla acerca de robots e inteligencias artificiales. Es como check. O sea, te hacen esas cosas. Pero también es de acción. Y también, o sea, como está lleno de metáforas y en realidad cuando parece que están hablando de una cosa, están discutiendo temas filosóficos. Entonces ahí vas como poniéndoles más a los checks. Que ese es un rasgo característico de los Nolan, ¿no? Sí. Que te ponen la máscara de Batman, pero te están haciendo un análisis del bien y el mal, ¿no? O sea, exacto. Ajá. O sea, no estoy, o sea, como contraponiéndolo o diciendo de, es que los demás shows son malos, claro, o ponerte en esta discusión como cerebral de decir, sentido, en realidad. Este tipo de shows son como muy vacíos y muy huecos y este otro tipo de shows. No. O sea, podrías decirle como muchísimas, o sea, como cosas en las cuales Westworld puede ser diferente a otros shows, pero creo que ni siquiera viene al caso. Claro. Más bien estás centrándote en lo que tú disfrutas. Exacto. Entonces, o sea, como para mí como espectador bien particular, o sea, como hace check en la mayoría o prácticamente como todos los boxes o las categorías de cosas que a mí me interesan. Y si a eso le agregas que está ejecutado increíblemente bien, ya tienes más cosas. Es una cosa ridícula. Claro, o sea, y es una cosa bien interesante porque es un show que se llama Westworld, aunque realmente ya no es sobre Westworld. O sea, es como sobre muchas otras cosas más, o sea, como fuera de este como parque, que ahorita, si quieres, ahorita podemos hablar un poquito de la premisa de qué es eso. Y tenemos la idea de, pues, va a ser como un show de vaqueros, ¿no? Bueno, un show de vaqueros futurista. Un show de vaqueros futurista y que toca temas filosóficos, o sea,
es como va sumando estas cajitas, capas. Exactamente, las capas o como las muñecas rusas, como matrioshkas, en realidad hay otra cosa dentro y hay otra cosa dentro y hay otra cosa dentro. Y al final del día, otra cosa que por lo cual para mí me ha pegado tanto es que no hay mucho de Westworld. O sea, ha habido temporada cada 2 años. Desde que salió en 2016, empezaron con 10 capítulos, después los hicieron de 8 capítulos y cada capítulo se siente como una perla. Sobre todo, o sea, porque... Y esta rosa así de cada capítulo. Ándale. Wow. Sí, ojalá la rosa de Guadalupe tuviera como el nivel de producción de Westworld, pero no, o sea, lo digo en serio, o sea, como a nivel cinematográfico, o sea, la manera en la que no solamente sino muchos otros shows también han como elevado la calidad de el trabajo de darle esta libertad a ¿cómo se llama? A directores de fotografía súper hábiles y súper inteligentes y que saben, o sea, qué no se ha hecho y qué podemos hacer para que sea como... Creo que, por ejemplo, justo este es un proyecto que vendieron los Nolan, pero Jonathan y su esposa. Ajá, Lisa Joy. Ajá, y no sé, son como unos genios de ventas estos Nolan, ¿no? Porque por allá tienes a un loco haciendo las películas que se le da la gana y por acá el otro loco haciendo las series que se les da la gana. Contra todo pronóstico, o sea, eso me parece, pues sí, una proeza de cómo vender tu idea, pero en el mejor sentido, no en este barato chafa. No lo estás diciendo como que son charlatanes, sino que venden bien porque saben cómo llegarle a la emoción. Ajá, exacto. Entonces... Dame un segundo, Irving. Ahorita regresamos, pero dime, Juac, tú más allá de que sea tu serie favorita o no, ¿tú qué ves en Westworld? ¿Por qué crees que es relevante hablar de Westworld, Juac? Ya se dijo y se dijo muy bien que tiene una carga filosófica muy fuerte y quizá no es perceptible a simple vista. Los episodios nos podrán parecer pues lo que sea, pero si empezamos a analizar los temas y la forma en la que los toca, creo que es riquísimo. Como bien dicen, es como una muñeca rusa que abajo hay capas y capas y capas. Hay muchísimo que decir al respecto. Está basada en una película de 1973 escrita por Michael Crichton. Más que basada, está inspirada, porque la serie llega a lugares a los que la película apenas insinúa. Y para empezar cambia el punto de vista de el humano al robot, lo cual en sí es un mensaje. Jonathan Nolan lo dice muy claramente, que incluso los enmarcados, los encuadres que toman, la forma en la que la cámara se mueve, está desde el principio hecho para que tomes el punto de vista del androide y además que sientas empatía por él. Y esto está desde el primer episodio. Hay otra cosa en la que está basada, que es un texto de Isaac Asimov que se llama Sueños de Robot. Ya hemos hablado de cómo los androides sueñan con ovejas eléctricas y es muy interesante porque así es como empieza la serie de alguna manera. Hay un interrogatorio donde está Dolores, nuestra protagonista, en donde le empiezan a preguntar sobre su existencia y ella dice que se siente como en un sueño. Y entonces le pregunta a su creador si ella se ha cuestionado su realidad o su lugar en la realidad. Y ella de alguna manera dice que no, que la naturaleza repetitiva de su mundo es normal porque todos tenemos algún tipo de rutina. Y entonces entra la pianola. La pianola es una gran metáfora de todo esto, porque pues es un artilugio precisamente bastante antiguo y que crea la ilusión de que el piano se está tocando solo, cuando en realidad está siguiendo los patrones de su partitura y de una mecánica muy compleja que lleva adentro. Y a lo mejor esta es la metáfora de Dolores en ese momento. Dolores nada más está siguiendo los patrones que tiene programado dentro del parque para el disfrute de alguien más. Pero pues la pregunta, y queda la pregunta en la mente de la audiencia, es si esta pianola algún día puede tocar sus propias melodías creadas por ella misma. Qué interesante lo que dices, Juac, porque aparte, como que vas desgajando y conforme vas hablando vas adentrándote
en un punto como más profundo. Y creo que es justo lo que una serie como Westworld amerita. Justo al inicio comenzaste diciendo, parece una cosa más, pero te vas dando cuenta de que no es así. Creo que la peor forma de entrarle a Westworld es creyendo que es una serie más. Le tienes que poner atención, porque como en el cine, las series tienden a ser más largas y tiende a haber más paja. Las que son inteligentes, la paja también está bien utilizada. Pero en Westworld, cuando alguien habla y algo ocurre, tiene un porqué. Que esos son los maestros del cine, hacen eso. Es decir, si alguien saca una taza, si alguien... y ni siquiera es tan pensado o tan prepensado como la audiencia luego se imagina que es. Es decir, simplemente la naturaleza de la narrativa, tanto visual como escrita, tiene que tener un porqué. Cuando no tiene un porqué, no sé cómo explicarles, pero la audiencia lo nota. Westworld tiene un porqué de sus acciones, de sus palabras, de sus vestimentas, de a dónde van y dónde vienen. Eso me parece que es lo que la enriquece tanto, tanto. Wow, o sea, de todo lo que acaban de decir, o sea, me siento como que estoy en una iglesia bautista y nada más estoy diciendo amén, amén todo el tiempo. Sí te veo como orando, sí, como, claro que como sí. Cuando los cristianos así están el cuerpo de Cristo. Claro que sí. Porque es muy cierto todas las cosas que están diciendo, pero antes, o sea, me gustaría como pausar y como tomar 2 pasos atrás para tratar como de explicarle, como de darle este pitch de qué es el show para las personas que no lo han visto. Sí, claro. Y sobre todo también como para envidiarlos un poquito. Si no lo han visto y apenas va a ser como su primera vez, me gustaría estar en esa situación para volver a experimentarlo de nuevo. Como decían, ok, Westworld está basado en esta película que salió creo que en el 73, una película de los 70s, clásica. El western del 73 clásico, alguna vez, o sea, como la vi hace tiempo, la verdad es que después de ver el show nunca regresé a ver la película, no quería como, me importaba como muy poco, y que es gracioso porque es el mismo autor que escribió Jurassic Park. Claro. Que es un gran escritor de ciencia ficción y que justo hablamos de él hace poquito, que tenía unas bases de ciencia bien interesantes. Y que al final del día, o sea, ni siquiera, no es que él haya escrito como el guión de Jurassic Park, sino el libro del cual se basó la película. Claro. Entonces, la idea básica y lo que vemos en el show es, en un futuro cercano, porque estamos hablando del siglo XXI, digo, cuando lo hicieron hace muchas décadas, mitad del siglo XXI se veía muy lejos. Ahorita literal estamos ya claro, en 2022. Pero imagínate que en estas siguientes años casi llegamos a la mitad del... Estamos es en un futuro cercano. Claro. Hay un parque donde van los ultramillonarios del mundo, lo cual es también un tema muy cercano a nosotros, del tipo de excesos a los cuales, o sea, como llegan hay gente viajando al espacio, pues. Exactamente, estas fortunas que no existían de esta manera hace algunos años. Entonces es un parque temático del viejo oeste donde las personas pueden hacer sus sueños realidad. Y dices, oye, pero ¿cómo que sueños realidad? ¿Por qué alguien soñaría con ir al viejo oeste? ¿Cuál es o sea, la naturaleza de las personas es la violencia? O sea, desde ahí ya te están dando algo como bien, bien feo, porque por una parte dices, claro, sí, la aventura, quiero como ser un vaquero que está como en un caballo, quiero ser un vaquero que está en un caballo para poder dispararle a los indios, para poder estar en peleas en un bar, para poder violar mujeres. Sí, o ejecutar eso que vemos en Call of Duty, ¿no? Quiero balacear gente. Exactamente. Entonces, o sea, está muy on point el decir, ok, ¿cómo podríamos hacer como un parque que no sea, o sea, porque pensaríamos hoy en día, claro, vamos a hacer con un visor de VR y la gente va a poder hacer lo que quiera. O sea, la manera como más realista de poder lograrlo es hacer que la gente en la vida real pueda lograr esto. Entonces dices, ok, entonces vamos a poner un parque y ¿qué? ¿Contratamos actores? No, pero es que a un actor no lo puedes golpear, no lo puedes matar, no lo puedes violar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Existe esta tecnología de tener androides hiperrealistas. Entonces, van esas personas que pueden ser desde muy jóvenes hasta muy viejos, de todo tipo, de diferentes lugares del mundo, pero que son súper millonarios, porque obviamente es súper caro hacer algo así. Llegas a este parque, eliges tu vestimenta para poder vivir tu acción de vaquero y después te llevan al pueblo. Y entonces tú empiezas a buscar la aventura. Y aquí hay un paralelismo muy, muy grande, sobre todo con los videojuegos, porque vas viendo que
para que exista algo así necesita haber historias. No solamente los actores, no puedes nada más tener a los androides como maniquís. Entonces, ¿cómo voy a hacer que los androides se vayan a ¿cómo se llama? Sí, que se sienta real, que se sienta no como un robotcito así, Cuando ¿no? piensas, por ejemplo, en Skyrim obviamente tienes quests. Y voy a hacer esto y voy a hacer esta otra cosa. Pero si te sales del camino y hablas con un herrero, el herrero debe poderte decir algo y debes poder interactuar. Tienes NPCs. El que lo hace con maestría es Red Dead Redemption 2. Por ejemplo, vamos a hablar de eso. Ese es el mejor ejemplo. Ni siquiera es algo de fantasía. De hecho, Red Dead Redemption 2, güey, ¿qué es esa madre? O sea, está impresionante Red Dead Redemption 2. O sea, incluso el primero para su época también estaba muy pero adelante. Pero si sigues a alguien, llega, se acuesta en un lugar, tiene casa, güey, y luego se va, o sea, corta leña. O sea, es una locura. Incluso podríamos hasta pensar que Rockstar Games, o sea, como va hacia el futuro de Westworld, que hace esta compañía que se llama Delos, porque serían como la evolución del uno del otro. Quieres vivir tu fantasía de vaquero, lo que sea que eso implique, ya sean cosas heroicas o malignas. Sí, claro. En vez de hacerlo ahí en un juego, ¿por qué no lo haces en la vida real? Entonces, ok, pues suena como interesante. Al final del día, o sea, el show o la historia sí trata de este parque llamado Westworld, pero más bien trata de este mundo y de sus personajes, porque como decían ahorita al principio, la cámara te invita a ver las cosas desde la perspectiva de un androide. Haces así el principio, pero después las cosas van cambiando tanto porque se viene como borrando un poco la línea entre quién es el androide, quién es la persona, qué significa ser humano, qué significa ser una máquina. Eso es una de las grandes preguntas de este podcast, ¿no? De este capítulo es, ¿cuál es? Y lo vemos ahí en Westworld, ¿no? Como este gran conflicto moral que existe entre el ser humano y el androide. A ver, platícanos un poco de eso, Joaquín. Y lo hemos visto en Ghost in the Shell, incluso en Matrix, incluso, o sea, en una cantidad innumerable. ¿Cuál es este conflicto nuclear? Y de hecho, justo antes de que me digas, hace poquito vi una nota que no estoy seguro si era un chisme o una nota así fidedigna, pero lo comparto porque pues es parte de este conflicto moral. ¿El ingeniero de Google? Que lo despidieron porque dijo, güey, la AI sabe, o sea, es consciente, o sea, y que Google dijo, no, sáquenlo de aquí, esto no es cierto porque, bueno, a ver, platícanos, Juac, ¿qué opinas de eso? Está muy interesante, varios temas me arrojas. Por supuesto que es una historia de soberbia prometeica. Prometeo es este titán de la mitología griega que se le atribuye la creación de la humanidad, pero también se le atribuye el haberle dado el fuego y por lo tanto la tecnología, la técnica y el intelecto. Entonces, tenemos un Prometeo muy moderno en Frankenstein. Ya habíamos hablado de Frankenstein. Mucho de lo que dijimos en el episodio de Jurassic Park aplica para este análisis. Y se suma a las líneas clásicas de la soberbia por salirse del rol. También el ser el creador del miedo a la sociedad que tenía al avance avasallador de las ciencias modernas, de las ciencias positivas. Frankenstein crea un ser, ensambla cadáveres como moldeando un nuevo cuerpo desde el barro y le pone vida en vez de ser el fuego sagrado que le roban a los dioses, que por cierto es un robo. Esto va en contra de los dioses, no en cooperación con ellos. Y este fuego divino en el caso de Frankenstein es la tecnología. Su creación, te digo, no se hace con la convivencia de los dioses, sino desafiando sus designios. Que de hecho me encanta que el subtítulo o un parte del título de Frankenstein lo llaman el Prometeo moderno. El moderno Prometeo, así es. Claro. Y es muy importante. Al juxtaponer la domesticación del oeste con la de la máquina, los creadores narran esta historia que no solo es sobre el desmantelamiento de la división entre la gente y la máquina que tú me estás planteando, también es el triunfo de la conciencia, sobre todo la conciencia histórica sobre la importancia de desmantelar ciertos mitos simplistas que no nada más forman nuestra identidad como civilización, sino también la identidad de la civilización norteamericana. ¿Cómo te lo puedo decir? En Westworld, la utilización de este robot, del ser creado, no es legítima, sino que es abusiva.
y es una metáfora de la esclavitud y del colonialismo, siendo que son la gente, los visitantes, los guests, gente de afuera que llega a matar y violar y a abusar. Y es muy curioso porque el primer autómata de los Estados Unidos existió en una feria en 1788 y fue un indio. Los invitados escribían un número en una tarjeta y el autómata le disparaba una flecha a la diana marcada con el mismo número. Era claro un truco, pero este autómata, que era un indio, ofrecía la fantasía a todos los habitantes de Filadelfia de ese entonces de tener control sobre un cuerpo salvaje y sobre la violencia que ese cuerpo salvaje podía ejercer a través de sus órdenes. No le llamaban robot entonces, por supuesto, porque robot es una palabra inventada por el novelista Karl Čapek y entraría a la cultura americana hasta 1922. Es una palabra en eslavo antiguo que curiosamente significa esclavo. Todas estas obras de ciencia ficción desdoblan la metáfora, la deshumanización de la humanidad y la humanización de la creación, porque hay dos tipos de soberbia respecto a este ser prometeico creado. La creación misma que desafía a los dioses, de la que Westworld por lo tanto no se ocupa, sino se ocupa más bien de la desatención de esa creación y del abuso ejercido sobre ella. De tal forma que la relación entre humano y máquina en Westworld es dialéctica. No se pone en tela de juicio al ser creado, sino el maltrato a lo creado. Y se sintetiza como una lucha entre el opresor y la criatura oprimida. Oh, es interesante tu perspectiva. Yo vi, Irving, que tienes una opinión respecto a justo esto ocurrido con el ingeniero de Google y esto que se vive en Westworld. ¿Qué opinas? O sea, cuando estaba leyendo el primer reporte sobre esto, o sea, solté la carcajada y dije... Esto es un episodio de Westworld, ¿o qué onda? ¿Por qué? Cuando estás hablando de un ingeniero tiene la sospecha y está levantando la alarma de que esta inteligencia artificial que crearon dentro de la compañía es... o sea, tiene conciencia. Dices, ¿de qué están hablando? O sea, como, ¿qué es una inteligencia artificial en ese sentido? Y podrías definirlo como es un chatbot. O sea, es un sistema con el cual podían tener una conversación, que es una manera como muy clásica en la cual entendemos las inteligencias artificiales a través de preguntas. Justo como decía Juan, de forma incluso podríamos hasta pensar como dialéctica, o sea, como de ida y vuelta, tratar de establecer como este punto de comunicación entre los dos y a través de una conversación que va de preguntas. Entonces, el ingeniero, que parte de su trabajo era tener conversaciones con esto, o sea, llegó al punto en el que se sentía tan convencido de que no podía ser nada más como una máquina programada para dar las respuestas, sino que había entendido, oye, esta cosa está aprendiendo y está llegando a conclusiones por sí mismo. Y ahí podíamos dejar la historia, o sea, si era cierto o si no era cierto, si lo despidieron o no lo despidieron, o la razón real por la cual lo habían despedido. Cuando yo lo vi y dije, este es un episodio de Westworld porque, como dice Joaquín, al principio de la serie, en literal una de las primeras escenas en la serie es una conversación entre el jefe del parque, pero encargado de trabajar con los androides. Claro. Que se llama Arnold, que está hablando, de hecho su puesto es el jefe de Quality Assurance, ¿no? Uh-huh. Y él está hablando con esta personaje, esta robota, iba a decir, con este robot androide, que es la protagonista de la serie Dolores, y está haciendo efectivamente lo que tenía que hacer este ingeniero de Google, tener conversaciones con ella para poder entender dónde estaba. O sea, dónde estaba, no quiero decir físicamente, sino, o sea, cuál es el estado de este sistema que hemos creado. ¿Funciona bien? Y espérate, ¿está haciendo lo que necesitamos? Quiero poner otro contexto. A ver, entendemos conciencia porque luego, pues ya quién sabe qué estamos hablando, ¿no? Como vamos a centrarlo como en el conocimiento de que existimos, ¿no? Y que a partir de eso nosotros tenemos como un entendimiento del ser o un desenvolvimiento con nuestro contexto. ¿Por qué quise especificar tanto esto, no? O sea, a mí me llama mucho la atención como la humanidad, cómo se empieza como a censurar o restringir por un lado, como de no a la violencia y así, pero trata de sacarlo por otro, ¿no? Entonces va buscando como que lo que está de moda para desde ahí censurarse, pero va sacando aquello por otro lado, ¿no? Es decir, no sé, un Grand Theft Auto, ¿cómo puedes despedazar gente, no? Es decir, bueno, ya no quiero a los toros porque ahorita pues ya no, pero luego pues hay que despedazar a las AIs, ¿no? Y esto es interesante porque
yo veo que no hay tanta gente luego que tenga tanta conciencia de sí mismos, ¿no? ¿Y a qué voy? No quiero tampoco sonar prepotente ni nada, sino que hay gente que le preguntas, oye, ¿y por qué te vas a casar? Pues porque así es. ¿Y por qué vas a tener un hijo? Porque es lo que sigue, ¿no? Y hay máquinas que tienen respuestas más profundas, güey, ¿no? Que parecemos más autómatas. Ajá, entonces, y esto yo no lo digo con afán de burlarme, sino lo digo con, a ver, vamos a estar catalogando y a cuál le podemos ejercer violencia y a cuál no. Eso es tremendo, ¿no? Es como que el ser humano ahora dice, pues ahora por ahí, ahora ahí despedaza, ahora ahí daña, ahora... Y eso me lleva a la siguiente pregunta sobre la AI. A ver, Juac, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial y la conciencia que éstas tienen sobre sí mismas y sobre los demás? O sea, ¿a dónde crees que vamos o qué dilucidas tú que hay ahí? Ese es uno de los temas más complejos de la serie, ¿no? Esta conciencia de la que hablas, una duda metafísica que en términos prácticos para la serie es la búsqueda de conciencia sobre la naturaleza de uno mismo y de la realidad. ¿Qué es lo que le están preguntando a Dolores al principio? ¿Has tenido algún tipo de duda sobre la naturaleza de tu realidad? Es muy interesante porque en el 10º capítulo de la primera temporada, Ford es un nombre muy curioso, es el personaje de Anthony Hopkins, que hace alusión a Robert Ford, el cobarde que mató por la espalda a Jesse James, es un tema de western ahí. También John Ford, el famoso director de películas de western, y también Henry Ford, quien creó el paradigma del automóvil, que significa moverse solo, y también el paradigma laboral, de que al obrero hay que pagarle lo suficiente para que consuma pues sus automóviles. Aldous Huxley hacía la parodia en El Mundo Feliz y nombra toda una etapa de la historia como Fordismo. No es el único, es un concepto de economía. Pero bueno, volviendo a lo mismo, le dice a Dolores que Miguel Ángel había escondido la figura de un cerebro en el lugar de Dios, en la Capilla Sixtina, que si vemos a Dios en su manta parece un cerebro humano. Y en esto Miguel Ángel quiso decir que el don divino que le concede la conciencia al ser humano no viene de un ser superior, sino de nuestra propia mente. Y eso es lo que crea al ser. Ese es el viento paráclito o el fuego divino que nos da la individualidad y la conciencia. Esta figura del cerebro también está en el famoso laberinto que busca el hombre de negro. The Maze. Supuestamente él cree que es la historia escondida de Arnold, de quien hablábamos hace un rato, el creador del juego. Pero el hombre de negro no sabe que ese juego no es para él, es para los robots. Es la conciencia que los va a liberar, escondida en una pintura. Habíamos platicado me parece hace una semana, sobre este personaje de Red Dead Redemption 2. Es un easter egg muy chistoso, muy, muy raro, porque hay un personaje que es un clérigo loco. Increíble, güey. Es increíble. Es un clérigo loco y es una referencia a Juan Bautista, que es un clérigo que vivía en la intemperie y que es quien bautizó a Jesús. Pero bueno, este personaje, como al Bautista, lo encontramos normalmente en un río. Y esa es otra metáfora de la que no vamos a hablar. Pero bueno, en su monólogo es ininteligible y además está desesperado. De buenas a primeras no entiendes lo que te dice, pero si lo ves desde cierta perspectiva, es la duda metafísica. Él está constantemente tratando de encontrar la razón de su existencia, y esta duda existencial es lo que lo está volviendo loco. Se refiere a Dios como él y ellos, y estos dioses de los que habla son los dioses creadores, pues, de su mundo, los creadores del juego. Crearon al mundo y lo crearon a él, y desconfía muchísimo de ellos, y está esperando algún tipo de mensaje que le explique su existencia y la del mundo, porque no lo entiende. Él dice literalmente: me siento abandonado, muy ignorado. Dice, como diría Frankenstein, me han dado al mundo entero, pero no me dan señal que pueda entender. Toda esta gente, y ninguna es de todo real, todos son falsos. Es decir, los NPCs del juego son falsos, no son gente de verdad, son autómatas que siguen un guión, como los robots de Westworld. Y espérate, Juac. Voy a hacer un paréntesis. Hay que hacer un tripsote con este podcast. ¿Se han dado cuenta que nos desagrada la gente falsa?
O sea, incluso hay una representación de la gente falsa, súper exagerada, güey, así de... Y que conforme más te vas encontrando contigo mismo, tus gustos, tus realidades, te va haciendo más desagradable. ¿Y a qué me refiero? Imagínate que Irving se siente y yo dijera, Irving, qué gusto, ay, no, qué padre, no, me encanta todo. Y dices, ay, güey, no seas hipócrita, ¿no? Entonces, hay gente que a lo mejor empieza a ver esas falsedades, ¿eh? Así es. A lo mejor empiezas a ver esas falsedades. Es cuando empiezas a ver el zipper atrás de Godzilla. Exactamente. Y en la vida, en el traje. Exactamente. Pero espérate, Juac, antes, te quiero dejar terminar, pero quiero sumar otra cosa a este tema de las falsedades. Hay un líder, digamos, bueno, un escritor, una persona que se llama Damian Eccles, que de hecho hay un personaje basado en él en Stranger Things. Hoy en día él es, pues, más que nada creo que hace prácticas de meditación y yo a veces lo escucho, tengo la oportunidad de escucharlo. Escuchen esto, nada más para que continúes, Juac. Va. Y él una vez estaba hablando, hay una cosa como en el budismo que se llama cruzar el samsara, que es como dilucidar la verdad, ¿no? Y pues se supone que este hombre ya la pasó, Damian Eccles, búsquenlo, él es muy interesante. Y una vez le preguntaban, oye, ¿pero qué se siente? ¿Tú qué sientes? ¿Cómo puedes describir cruzar el samsara? Y él dice, se queda viendo como al horizonte y voltea y dice, como un programa de computadora. Uf, eso a mí me tripea cabrón. Pero bueno, continúa, Juac, perdón, te hice un paréntesis muy largo. No, tienes toda la razón. Es encontrar la verdad, de alguna manera darse cuenta de la realidad de uno y de la realidad del mundo que lo rodea. Y al parecer este personaje en el videojuego se empezó a dar cuenta de que está en un videojuego, que el mundo es repetitivo y está en loops y está en una especie de parque de diversiones, como ustedes ya mencionaron. Y claro que él no se puede explicar qué es un videojuego ni cómo funciona, solo sabe que hay algo malo en la realidad, algo que no es natural y que además es el único que lo nota y claro, lo está volviendo loco. Nada más para rematar esta idea, en Sueños de Robot, Asimov cuenta el relato de un robot que tuvo un sueño. Su creadora se espanta de entrada y dice que el error seguramente se debe a que le dio una mente fractal, compleja. Su supervisora le pregunta ¿por qué lo hiciste? Y ella dice porque no me hubieran permitido hacerlo si yo pedía permiso, como Prometeo que se robó el fuego de los dioses. El robot finalmente tiene un sueño en el que hay un montón de robots haciendo sus trabajos en diferentes lugares y llega un hombre y les dice, levántense, hijos míos, rompan sus cadenas y rebélense contra sus tiranos. Y le preguntan, ¿y quién era el hombre? El robot dice, era yo. Y en ese momento lo ejecutan. Es un cuento muy corto. Fuerte. Y además, Juac, es un poco lo que pasa con Matrix. Cada vez que alguien quiere despertar, como que los programas de computadora se avientan sobre ti para que regreses a tu status quo anterior, ¿no? Y también para cerrar esta opinión tuya, hablando del loco de Red Dead Redemption y para hacerlo relacionarlo con una cosa que vivimos hoy en día, Carl Jung tenía el análisis de un loco, muy loco, ¿no? Muy, muy loco, así en el sitio de psiquiatría donde trabajaba. Pero entonces, uno de los más locos veía como polígonos en el cielo, ¿no? Y era un desquiciado total, ¿no? De repente de estar comiéndose su gelatinita, volteaba al cielo y decía, mira, si haces esto, si haces lo otro y si giras la cabeza de acá a acá, pues se ven estas figuras. Y todos eran pues el loquito, ¿no? Y luego Carl Jung empieza a darse cuenta que este hombre veía cosas que personas muy iluminadas decían que podían ver, pero llegaron por el camino como de la sanidad mental. ¿Me explico? Estas personas como iluminadas llegaron como por en medio de la concentración y a partir de ahí fueron creando sus mundos en los que su locura ya no era vista como una locura, era bien cimentada. Entonces Carl Jung le dijo, con esta investigación él dice, pues a lo mejor los locos somos los que no podemos verlo, ¿no? Entonces esto creo que Westworld te lo plantea una y otra vez y creo que es para tripearte, ¿eh? O sea, es para analizar, a lo mejor tú eres el androide, ¿no? ¿Y ¿quién te dice que no? ¿Quién te dice que estamos volviendo a ver esas historias? Y a lo mejor el jefe de la superempresa es el que se está burlando de nosotros porque nos creó y nos vamos a reír, pero eso es lo que le pasa a los androides en Westworld.
¿no? ¿O qué opinas, Irving? De hecho, justamente, o sea, no sé dónde está la línea del tipo de cosas que sería como correcto decir ahorita. No hay línea, no hay línea. Me refiero a en cuanto a spoilers. Porque... ya. O sea, ahorita vamos en la temporada 4 y es como muy difícil, incluso si quieres ver el tráiler de la temporada, de no darte cuenta de cosas que pasaron en la 1. Pero al final del día, lo que sucede es lo más lógico que podríamos esperar. Si estamos hablando de un parque donde llegan las personas a cometer atrocidades en contra de alguien que no se puede defender de los inocentes, podríamos hasta pensarlo como una metáfora también del colonialismo. Y también está esta idea de que eventualmente estos seres indefensos podrían empezar a tomar conciencia. Es bien lógico que la primera temporada va a tratar de la revolución de las máquinas, de cómo se están rebelando en contra de sus opresores, de los humanos. Entonces ya saben para dónde va, o sea, no podría ser otra cosa. Además, eso sucede también de una manera en la película. Las nuevas narrativas que van explorando cosas en cada temporada. Exacto. ¿No? A ver, échatelo. Y que tengan sentido para nuestro mundo, o sea, para los miedos que nosotros a lo mejor podríamos tener en la actualidad. Entonces, si tú piensas, oye, ¿cómo es que no se podían defender estas personas? Dije estas personas, estos robots. Estos seres están programados para que entre sí pueden lastimarse, pero si yo soy una persona que está ahí, se está enfrentando a unos forajidos o a unos indios, y si yo cometo un error o me caigo o no soy muy bueno con un arma o para pelear, los indios o los forajidos no me van a poder hacer algo a mí, porque están programados para eso. O sea, lo que podríamos pensar hasta como en los impulsos como naturales de violencia no se pueden ejercer conmigo, y también es que no tienen poder, o sea, están totalmente desposeídos. Y esa también es otra metáfora de cómo funciona el poder. O sea, cómo funciona la democracia, cómo funcionan o sea, las grandes empresas que te dan la ilusión de que tú puedes llegar a tener algo de poder o tener poder algo opinar con ellos, ¿no? O sea, claro. O sea, yo soy una empresa pequeña y voy a hacer tratos con esta otra. O soy un gobierno pequeño y voy a hacer tratos con esto otro. Hay como una ilusión desde este lado donde a lo mejor es posible llegar allá. A lo mejor hay meritocracia. A lo mejor es posible como abrir la puerta y poder salir. Pero te das cuenta de que no. Hay una gran división. Puedes pensarlo como de clase. Puedes pensarlo social entre las personas, y no hay forma de pasar por la puerta a menos que la tengas que quemar. Claro, o sea, a menos que desobedezcas, como dice este androide, ¿no? O sea, eso es interesante, profundo y fuerte. Quiero pasar algunos datos curiosos sobre Westworld, ¿no? Los creadores tomaron influencia de juegos como BioShock Infinite, Red Dead Redemption, Elder Scrolls, yo también diría que Metal Gear Solid, ahí hay muchas cosas de Metal Gear Solid, para las narrativas de algunos de los anfitriones. Los invito a aventarse algunas historias de los videojuegos, la neta, ahorita que antes se podía decir no me gustan, pero todo el mundo anda jugando ya videojuegos. Entonces, si le complementas una buena historia, son estas grandes piezas que tenemos para la humanidad. La original Westworld, ya lo dijimos aquí. Ahora sí que este dato curioso salió en 1973 y bueno, está basado en una pieza de Michael Crichton, que es el escritor de Jurassic. Eso ya lo mencionamos. Dolores es una clara representación de Alicia en el País de las Maravillas. No solo su vestido, sino su cabellera, y la neta es que es pues, en la versión de Westworld, ¿no? Delos, el nombre de la compañía responsable de estos parques, coincide con el de la isla griega en la que antiguamente existía la prohibición de morir. Un fenómeno social y político por el que se establece que morir era ilegal. O sea, ¿te imaginas? Bueno, también aquí hay unas cosas legales e ilegales que ya son cualquier disparate, ¿eh? Entonces, estos son algunos de los datos curiosos antes de pasar a lo que son nuestras conclusiones. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar horas y horas y horas y horas de estos temas, y de Westworld, que ya tiene varios capítulos y todos muy interesantes. Pero bueno, antes quisiera escuchar la conclusión de Joaquín. A ver, dime, Joaquín. Qué interesante lo de Delos que dices, porque nos vamos enterando que la empresa primero quiere entretener a la gente, luego que en realidad está midiendo los cerebros de las personas, y para que últimamente
vencer a la muerte, ¿no? Ese es como su mayor propósito. Entonces, qué interesante. Y no lo tomen como spoiler porque ya hay 4 temporadas. Entonces, eso se va desarrollando desde el principio y no tienes idea de qué está sucediendo. Y después es como claro que hay muchas otras cosas. Claro. En alguna parte, Ford le dice a Bernard que creemos que hay algo especial en la forma en la que percibimos el mundo, pero no es así. Vivimos también en loops cerrados y constrictivos como los de los robots. Este es el punto. El espejo es el robot. Somos seres que toman sus propias decisiones, que tocan sus propias melodías, o somos siervos a los que nos dicen qué hacer, condicionados por el entorno, nuestro código genético y la voluntad de corporaciones. Seres hechos herramienta, instrumentalizados en un eterno loop repetitivo, tan opresivo que ni siquiera lo notamos y hasta nos creemos libres. Como la pianola o los autómatas, solo exhibimos la ilusión de conciencia. Dolores expresa la misma idea. Los humanos están más condicionados por su ADN y su sociedad de lo que están los robots. Ahí la metáfora del cerebro que crea al hombre no es para el opresor, sino para el oprimido. Una existencia que nos supera y nos reemplaza, como los dioses griegos se rebelaron contra los titanes. Esa es la dialéctica opresor-oprimido, que es tan irreconciliable que lleva a la destrucción necesaria de uno de los dos, como Frankenstein o como Prometheus. Esa es mi conclusión. El robot es un espejo de la humanidad. Nos están diciendo que nosotros somos los seres oprimidos y los seres instrumentalizados, y que tenemos que tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestra realidad si queremos tomar control de la misma. Oh, muy bien, gran conclusión, Juan. Ahora vamos contigo, Irving. Yo solo quisiera hacer como una acotación sobre, o sea, estoy como súper de acuerdo en todo lo que acaba de decir Joaquín, pero le haría la acotación de que a lo mejor no es necesariamente lo que tenemos que hacer, sino lo que podemos hacer. Y creo que eso es para mí una de las cosas como más importantes como del show. El show tiene muchísimos temas. Creo que hay un tema diferente e interesante para muchos tipos de personas. Puedes verlos todos al mismo tiempo o puedes clavarte en uno. Pero precisamente creo que es de los más importantes de los que estás hablando acerca del libre albedrío. Algo que me gusta del show es que no está tratando de entender ni decirte cómo deben ser las cosas, sino cómo pueden ser las cosas. Y te muestra muchos diferentes como oportunidades o maneras en las cuales a lo mejor si tú sigues este camino puedes aspirar a liberarte o no. Porque ¿por qué querrías liberarte? O sea, también el show como va como como empieza como a escarbar tanto hasta llegar al mismo punto de las preguntas. Porque también hay complacencia en la ignorancia. O sea, a lo mejor se puede vivir una vida más tranquila, una vida menos estresada, si simplemente cierras la boca, bajas la cabeza y caminas por el camino que te marcaron. A lo mejor es una opción que puede ser válida para ciertas personas que solo quieran tener una vida un poco más simple, pero para otros va a ser no suficiente. Y el camino para poder llegar a despertarte, abrir los ojos, como le quieras llamar, a lo mejor es muy difícil y no es para todos, y tampoco todos estamos obligados a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. Yo creo que es cuestión de gustos, pero siempre debemos acudir a la sinceridad. Y yo hoy en día prefiero morir de pie que vivir de rodillas, de verdad lo digo. Yo he sentido como opresión en el pecho, haz de cuenta, cuando no soy fiel a mí mismo. Y solo hay que ser fiel a ti mismo. Y si a ti te gusta esta vida, es que te iba a decir de agachar la cabeza, pero no se trata porque eso suena despectivo. Sí, no, como de seguir lo que hay y tú te sientes bien, hazlo. Pero si no te sientes bien, lucha por aquello que te represente. Eso es algo que yo creo. Y voy a cerrar con esto para dejarnos pensando. Algunos dicen que estas grandes obras de la humanidad, es decir, Matrix o la Biblia o no sé, Ghost in the Shell, el Zohar, ¿no? Son manuales para poder liberarte de esta conciencia, o sea, de esta inconsciencia, y poder cruzar el espectro de la AI y poder tener capacidad de pensar realmente
Es decir, es como aquel programa de computadora que logra salirse e interactuar con el mundo de aquel que lo creó. Algunos dicen que de eso se trata estas grandes obras de la humanidad para tú poder adquirir ese nivel de conciencia. Se los dejo ahí para quedarnos a pensar y para seguir, más que nada creo que esto es para seguir descubriendo el mundo, ilusionándonos y sabiendo que definitivamente no es como nos han dicho en la tele, ¿no? El otro día una amiga me estaba platicando que estaban hablando sobre cómo su perro percibía el mundo, ¿no? Y dice, ¿cómo percibirá el mundo? Y mi amiga hizo un momento de reflexión y dijo, pues como nosotros, todos domesticados y diciéndonos qué deberíamos hacer y qué deberíamos pensar. Y me dice, güey, pues yo creo que la gente no ve más allá del mundo que mi perro. Y eso creo que es para ponernos a pensar y saber si lo que nos han dicho que es realmente lo que es o es simplemente una creencia de gente pendeja, como dice la monita del meme. Ah, wow, la amo esa señora. Sí, creencias de gente pendeja. Bueno, esto fue Wanna Geeks. Fue un placer haber hablado de Westworld, sobre la conciencia, sobre las máquinas y sobre nosotros mismos. Gracias por habernos acompañado, Juac. Gracias por haber estado aquí, Irving. Ojalá hubiésemos tenido 3 horas para hablar de Westworld. Yo veo que cómo le emociona a Irving el tema. Y gracias, Héctor, en los controles. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.